Hola a todos, seguimos con la evolución política de Francia desde 1945. Estamos en la segunda etapa, en el periodo gaullista de la evolución política de Francia. Ya hemos evocado la llegada al poder en 1958 del general de Gaulle, de la constitución que establece y de la manera de resolver la crisis algerina. Ahora vamos a evocar críticas que se hacen en contra del general de Gaulle, que se presenta como un monarca republicano. Es una expresión muy paradójica porque una república no tiene monarca, sin embargo es una expresión que se utiliza para hablar de la Quinta República. Se dice que es una monarquía republicana y que el presidente es una forma de monarca republicano. Es una manera de poner de relieve la importancia de su poder, también las ceremonias, la manera de aparecer en público del presidente, que todos tratan un poco como un rey. La caricatura que vemos aquí, la caricatura de Tim, que vemos aquí, ilustra esta imagen. Vemos aquí a un retrato de De Gaulle que hace pensar en un retraso de Luis XIV, con una peluca, pero aquí una peluca compuesta de oui, de sí. Es una manera de evocar el referéndum y es una manera de decir que el presidente se apoya en el referéndum para renovar su popularidad y también para reforzar su legitimidad. Y es una manera pues, también de denunciar un presidente con poderes enormes. Este monarca republicano, si lo es, sale de la crisis algerina reforzado. En abril de 1962 decide designar a Georges Pompidou como primer ministro. Lo interesante es que Georges Pompidou no es parlamentario, no es diputado, no es senador y tampoco fue resistente durante la guerra. El general de Gaulle lo elige porque lo considera como un buen administrador. Aprovechando la emoción que sigue un atentado contra él, se llama el atentado del Petit Clamart por el lugar donde se produjo, un atentado perpetrado por la famosa organización de la Armada Secreta, y un atentado que pasó el 22 de agosto de 1962. Pues De Gaulle aprovecha la emoción provocada para proponer al pueblo algo que espera desde cierto tiempo, la elección del presidente de la República al sufragio universal directo, sin pasar por grandes electores. Entonces, la Constitución evoluciona de esta forma. El Parlamento y sobre todo la Asamblea Nacional están totalmente en contra de este proyecto y pasó algo que pasó solo una vez en la Quinta República. La Asamblea Nacional censura al gobierno. Lo hace el 5 de octubre, lo que significa que Georges Pompidou tiene que dimitir. La reacción de Gaulle no se hace esperar, disuelve la Asamblea Nacional, provoca nuevas elecciones para resolver la crisis, para resolver el debate. El referéndum que De Gaulle ha pedido pasó el 28 de octubre y aprueba la reforma. Un 62% a favor de la reforma. Y entonces, en la elección siguiente, el presidente tiene que ser elegido por sufragio universal directo. En cuanto a las elecciones legislativas que pasan en noviembre de 1962,
dan al general una mayoría reforzada, ya que los gaullistas son más numerosos en esta mayoría. El presidente, de todas formas, y ya era el caso antes y es aún más lo que pasa después, el presidente se convierte sin lugar a dudas en la figura central de la vida política. Efectivamente impulsa la política francesa de modernización, de independencia, frente a los bloques de la Guerra Fría, algo que evocaremos en el capítulo que viene. Personifica a Francia a través de viajes a otros países, eso también lo veremos en el capítulo que viene. Y establece un contacto directo con los franceses a través de viajes en el país y también por sus intervenciones en la televisión. Y de vez en cuando utiliza el referéndum para comprobar su popularidad y para reforzar su legitimidad. Porque De Gaulle en cada referéndum precisa que si la gente vota sí, muy bien, pero que si la gente vota no, en este caso solo puede retirarse. No quiere seguir en el poder sin el apoyo de la mayoría de los franceses. Y la oposición, los opositores denuncian a menudo las tendencias monárquicas del régimen. Y poco a poco, es verdad, la influencia de De Gaulle se debilitó, la oposición se despertó, se amplió, las críticas son más numerosas y una primera etapa en esta evolución se observa en las primeras elecciones presidenciales por sufragio universal directo. Es la elección de 1965 y la verdad es que De Gaulle ni siquiera hace una campaña electoral para la primera vuelta. Considera que no es digno de su papel, considera también que normalmente la mayoría de los franceses tendrían que elegirlo con mayoría absoluta en la primera vuelta. Frente al general de Gaulle está François Mitterrand, es un hombre político de izquierda que reúne en su persona todas las izquierdas, es el candidato único de las izquierdas. La verdad es que nadie imagina ni un minuto que François Mitterrand pueda ganar y ni siquiera se imagina que pueda llevar al general de Gaulle a una segunda vuelta. Y sin embargo, una segunda vuelta fue necesaria para que el general de Gaulle gane y el general de Gaulle tuvo que entrar en la campaña electoral entre las dos vueltas. Así que se nota que no domina de forma tan evidente. De la misma forma, en las elecciones legislativas de 1967 se observa que la mayoría que obtiene el presidente es una mayoría limitada. Y la prueba de este cambio de imagen, de la pérdida de influencia de De Gaulle, de la brecha que aparece poco a poco entre este viejo presidente y la población, sobre todo los jóvenes franceses, aparece con los acontecimientos de mayo de 1968. En efecto, en los países industrializados en 1968, un malestar se observa, un malestar de la juventud, una juventud que denuncia la sociedad de consumo, las desigualdades, la autoridad dentro de la familia, del Estado, de la empresa, la moral, que es en aquella época bastante rígida, la guerra en Vietnam, que parece injusta, es algo que observamos en muchos países. Y a este malestar global se añade un malestar francés
malestar de los obreros frente al Fordismo que se ha impuesto, malestar de los estudiantes, muy numerosos, demasiado numerosos para las estructuras existentes, y por ejemplo en la Universidad de Nanterre, cerca de París, pues muchos estudiantes tienen muy malas condiciones de trabajo, con edificios en construcción, medio construido, bueno. Y entonces todo este malestar se expresa por un lema que dice 10 años, ya basta. El conjunto de este malestar global y de este malestar francés lleva a los sucesos de mayo de 1968. Para explicar de una vez lo que pasó, las etapas, vamos a ver 3 etapas. Lo voy a explicar ahora en este capítulo y así podré pasar más rápidamente en el capítulo presentando la evolución social. Primera etapa, entre el 3 y el 12 de mayo. Es lo que podemos llamar la fase estudiantil. Es un momento de protesta y de ocupación que empieza en Nanterre y se extiende más tarde en la Sorbonne a partir del 3 de mayo. Se producen enfrentamientos con la policía, se construyen barricadas en el barrio latino, con la famosa noche de las barricadas el 10 de mayo. Hay un enfrentamiento duro, la represión policial también lo es, y hay cientos de heridos. Por suerte no hay muertos. Esta fase estudiantil deja paso a una segunda fase que podemos llamar la fase social, porque a partir del 13, en solidaridad con los estudiantes, se convoca una huelga general, los sindicatos convocan una huelga general, y este movimiento se extiende a toda Francia, y llegamos a un total de algo como 9 millones de huelguistas, y eso paralizó completamente la economía del país. Por eso, el 27 de mayo, los patronos, los sindicatos, el gobierno se reúnen y firman los acuerdos de Grenelle que permiten volver al trabajo con aumentos de salario y otras medidas. Pero los huelguistas rechazan esta decisión. Así que el movimiento no para. Y llegamos pues a la tercera etapa, a partir del 28 de mayo hasta el 23 de junio, es la fase política. En efecto, con el caos que encontramos en las calles de París, la oposición denuncia esta situación, denuncia el desorden, denuncia la incapacidad del gobierno a solucionar todo esto, o a entender lo que pasa. Y, por ejemplo, François Mitterrand pide un gobierno provisional, ya que, en sus propias palabras, no hay Estado. El 29 de mayo, De Gaulle, que no parece saber qué hacer para solucionar el conflicto, desaparece. Desaparece, es decir, que nadie sabe dónde está. Ni siquiera el primer ministro. Eso provocó un choque en la opinión. Eso preocupó muchísimo también a los franceses, que se preguntan si la revolución no sería una posibilidad, si el caos, el desorden total no sería una posibilidad. Así que cuando regresa de Alemania, el 30 de mayo, habla por radio, toda la población de Francia lo escucha y anuncia que no va a dimitir y que va a disolver la asamblea, pues para solucionar el conflicto por las elecciones. Y por la tarde, una manifestación enorme se produce en los Campos Elíseos, una manifestación de respaldo a De Gaulle. Todos los que han tenido mucho miedo a la revolución, al desorden, aquí expresan su respaldo a De Gaulle, y poco a poco el orden se restablece en junio, y las elecciones pueden pasar el 23 y el 30 de junio, ya que, como lo sabemos, se trata de un escrutinio uninominal de 2 vueltas.
Durante estos acontecimientos, la violencia callejera es notable. Aquí tenemos una fotografía que ilustra lo que eran las calles de París, con árboles cortados, con barricadas, y vamos a ver un fragmento de video que muestra lo que fue esta violencia en el primer periodo, en el periodo estudiantil. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin-Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Aquí vemos una fotografía de la primera manifestación, de la segunda fase, la fase social, aquí con el eslogan estudiantes, profesores, trabajadores, todos solidarios. En las paredes podemos ver carteles como este, somos el poder, entonces el pueblo es el poder. Y la respuesta de la famosa manifestación de apoyo a De Gaulle el 30 de mayo, pues la vemos aquí, con una bandera tricolor a principios de la manifestación, con el periódico que dice, que resume lo que dijo De Gaulle en la televisión: me quedo y conservo a Pompidou como primer ministro. Y aquí tenemos eslóganes, con usted, mi general, etc. Lo que los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de París resume de esta forma: las ovejas vuelven a lo normal y obedecen ciegamente. El resultado de las elecciones de junio de 1968 las vemos aquí. Una mayoría ampliada, lo que muestra el respaldo de la opinión a De Gaulle y también el miedo por lo que pasó o lo que habría podido pasar. Pero si efectivamente De Gaulle sale reforzado al fin y al cabo de esta prueba, De Gaulle en 1969 presenta un referéndum sobre la regionalización y la reforma del Senado. Es una reforma bastante técnica y la verdad es que nadie entiende muy bien por qué decide hacer este referéndum. Se imagina que a lo mejor quiere otra prueba de popularidad y otra muestra de legitimidad. Él mismo explica de qué se trata, él mismo explica qué consecuencias podría tener un voto negativo. Así lo voy a dejar hablar y lo vamos a ver por primera vez en colores. Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France,
sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Parce que, d'abord, il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires, tout en jouant son rôle à elle, dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur place. C'est beaucoup de réunir le Sénat et le Conseil économique et social en une seule assemblée, délibérant par priorité et publiquement de tous les projets de loi, au lieu d'être chacun de son côté, réduit à des interventions obscures et accessoires. C'est beaucoup d'associer la représentation des activités productrices et des forces vives de notre peuple à toutes les mesures locales et législatives concernant son existence et son développement. Votre réponse va engager le destin de la France, parce que la réforme fait partie intégrante de la participation qu'exige désormais l'équilibre de la société moderne. La refuser, c'est s'opposer à cette transformation sociale, morale, humaine, faute de laquelle nous irons à de désastreuses secousses. L'adopter, c'est faire un pas décisif sur le chemin qui doit nous mener au progrès dans l'ordre et dans la concorde, en modifiant profondément nos rapports entre Français. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. El resultado del referéndum, lo vamos a ver, es no. Unos 53% de los franceses rechazan el proyecto. No se sabe muy bien si se rechaza el proyecto o la persona del presidente, pero de todas formas, dimite, como lo había dicho, y muere el 9 de noviembre de 1970, y por eso tenemos este dibujo de Jacques Faison, el Plantu de aquellos años, pero un Plantu de derecha, y aquí pues representa a Marianne llorando en un árbol enorme que cayó y que simboliza el general de Gaulle. En cuanto a los herederos del gaullismo, es otra historia y se acabó la misión.